Bueno, bienvenidos. Parece que esto ya está empezando a transmitir. Vamos a esperar que se empiece a sumar gente. Sábado, 19 horas. Hace un frío más o menos en Santa Fe. Esperemos que bueno, la gente esté adentro y nos acompañe con el vivo. Ahí se conectó Guadalupe. Hola Angélica. Bueno, se está conectando varias personas. Fede, no lo he visto todavía. Muchas preguntas, ya somos casi 100. Espectacular. Vamos a ver si los empezamos a sumar. Feder, vamos a invitarlo a Federico. Vamos a invitarla a Guadalupe María. No quiere que le diga María. Bien, bueno, muchas gracias por sumarse. Hola. Estamos. Hola, ¿cómo Buenas andan? tardes. ¿Sos ¿Cómo Bruno? andan? Todo bien, Muy sí, acá con bien, mucho ¿cómo están? frío. La Acá verdad que hace también. frío. Acá en Santa Fe está helando. ¿Dónde estás vos, Guadalupe, que decías que estabas al Eh, lado? Estoy en la zona de la provincia de Buenos Aires, en la zona de Pilar, y estoy con la manta, chicos, Sí, y acá. en medias, no, ya nos dijiste por el WhatsApp que estás en medias. Sí, sí. Chao. Pero eso no lo voy No te a vamos a mostrar. hacer mostrar la ropa, así que bueno. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. Muy bien. Bueno, gracias Acá, por sumarse a esta, que lo arranque, no sé, como hace como 2 veces que le estamos dando vuelta con el vivo, con preguntas, que yo hice preguntas, las perdí, cambié de teléfono, después las recuperamos. Así que bueno, por acá estamos. ¿Quieren Acá presentarse? estamos. Porque, bueno, hay mucha gente que los conoce, pero mucha gente que no también, porque se van sumando personas nuevas, así que cuestión de género, arrancamos con Guada. Bueno, soy Guadalupe Benavides, me dicen Wadi, soy licenciada en nutrición, coach de salud, hice la carrera de cocina, me gusta cocinar, no puedo decir que soy cocinera porque eso sería faltar a la verdad, y soy fanática del estudio de la microbiota intestinal, hace mucho tiempo que vengo estudiándola, formo parte con Gaby también del grupo de trabajo de microbiota intestinal de la Sociedad Argentina de Nutrición. Exacto. Y básicamente mi objetivo en esta vida es poder ayudar a las personas, a veces desde la nutrición y desde la microbiota y otras desde otros puntos de vista, básicamente. Así que Y eso. un poco la idea de esta charla surgió de este vivo, surgió de una charla que dio Guadalupe en la última jornada de microbiota, que estuvo tan buena que dijimos, che, ¿por qué no hamos de esta charla un vivo de Instagram y le sacamos jugo? Ya que se había tomado el tiempo de averiguar una cantidad de cosas. Fede, contanos vos de dónde venís. bueno, hola a todas y todos. Bueno, yo soy Federico Gabriel Galassi, soy doctor en biología. Hice la carrera en la Universidad de Buenos Aires, la licenciatura y también después el doctorado. Mi especialización es, yo hice de qué es fisiología, más que nada de lo que es la parte animal. Y bueno, también desde toda la vida leí papers relacionados a lo que es deporte, porque es una pasión para mí, entonces está muy referido a mi formación y siempre traté de enfocarlo de ahí. Obviamente acá no hay doctorados en alto rendimiento. Bueno, yo soy parte del CONICET, soy becario postdoctoral del CONICET, pero también lo que encaré yo era más que nada el doctorado en fisiología, ¿sí? Y traté de enfocarlo después al rendimiento. Y obviamente fanático de papers, tengo aplicaciones para bajarme papers, tengo todos los libros que Si existen de uno ve fisiología del el perfil de deporte. Federico, para el que no que lo siga, es muy minucioso con los posteos y con las. O Sí, sea, está trato de ser un bueno. divulgador del entrenamiento y de la fisiología. A veces hay Sí, terminología que es un poco complicada de explicar en un posteo, pero bueno, trato de bajar un poco lo que está en los libros y en los papers a la realidad para que todos lo puedan entender. perfecto, muy bueno. Bueno, ahí estamos. Habíamos hecho una ronda de preguntas, tenemos un listado, a ver si las podemos responder, abordar con esta cuestión del ayuno intermitente, reposo digestivo, restricción calórica. Vamos a empezar a definir, si les parece, los términos para saber de qué hablamos. ¿Quieren que empecemos a definir qué es el ayuno? ¿Qué es un ayuno? ¿Querés, Guadalupe, definir qué es el ayuno?
Dale, está bueno que entendamos el concepto para ver cómo lo podemos aplicar, ¿no? Desde una herramienta terapéutica utilizada por los profesionales de la salud o cómo, en todo caso, cada uno podría utilizarlo y vamos a ver de qué modo, siempre basándonos en evidencia. Enfocamos esto en ayuno intermitente, que quiere decir esta abstinencia voluntaria, porque uno decide no consumir alimentos o bebidas que aportan energía o calorías por un tiempo, ya sean algunas o pocas horas, y cuando este ayuno es intermitente, es algo que hacemos de manera como recurrente, ¿sí? Después está lo que es la definición de ayuno más prolongado, que es cuando lo hacemos por varios días. Vamos a ver después, seguramente, mientras vayamos conversando, que hay diferentes métodos, pero digamos que como definición sería esto. Perfecto. Fede, ¿te coincidís con que el ayuno es no Sí, comer durante una cierta cantidad de horas? exacto. Como decía Aguada, el ayuno es la no ingesta de calorías y después también hay terminología que dicen ayuno seco, ayuno líquido. Creo que ahí hay muchas preguntas, pero es importante, como dice Aguada, también el tiempo de ayuno dispara diferentes respuestas fisiológicas. No es lo mismo un ayuno de 12 horas, 16 horas o 24 horas, sino cómo responde el cuerpo a ese estado de la emergencia energética. Entonces es muy importante ver los métodos y cómo responden. Y entre ayuno y reposo digestivo, ¿le ven alguna diferencia o estamos hablando de lo mismo cuando yo digo ayuno o reposo digestivo? Se llama como reposo digestivo al tiempo que encontramos entre las comidas, que puede ser un tiempo más breve, por ahí entre el desayuno y el almuerzo, o un tiempo prolongado de 12 horas entre la última comida del día y la próxima. ¿Sí? Es este tiempo que transcurre entre la cena, por ejemplo, y la comida del día siguiente. Pero cuando hablamos de 12 horas más o menos. ¿Por qué? Porque en realidad, si nosotros nos ponemos a pensar en nuestra vida diaria, muchos de nosotros estamos acostumbrados a cenar muy tarde o a ver una serie en Netflix y comernos algún chocolatito, alguna cosita, y después nuestra vida empieza muy temprano, entonces tomamos el desayuno muy temprano, y ese espacio entre la cena y el desayuno se ha ido con el tiempo acortándolo, si más si lo comparamos con cuál era la vida de nuestros ancestros, ¿no? Entonces hay un cambio enorme entre lo que pasaba hace muchísimos millones de años y qué está pasando con el desarrollo de la humanidad y este tiempo que transcurre entre las Sí, comidas. porque muchas veces también dice, bueno, a ver, antes, por supuesto, éramos cazadores, recolectores, que cuando atardecía nos metíamos en la caverna. Hoy en Mm. día, cuando oscurece, nos encontramos con la familia a cenar. Entonces, culturalmente, estamos también inmersos en un sistema cultural que nos ha llevado a esto. Muchas veces cenar tarde y arrancar muy temprano. Pero si uno dice, a ver, para un ayuno, ¿cuántas horas, a partir de qué hora, de cuántas horas sin comer? Después vamos a hablar si esas horas sin comer las hacemos durante el día o durante la noche, o cuándo la empezamos. Pero más o menos ustedes coinciden que decir, si yo paso 12 horas sin comer, ¿ya estoy entrando en un ayuno? ¿Esa es una cantidad razonable? ¿O está el que dice, no, si no son 16 horas, no es ayuno? Bueno, ahí entra muchas variables. Es decir, yo creo que lo que importante es el foco del ayuno en dónde se obtiene energía. ¿Sí? Cuando una persona hace ayuno, trata de obtener su energía de sus reservas, que pueden ser el tejido adiposo, el glucógeno muscular, que es una reserva también de energía. Entonces, importa, por ejemplo, no es lo mismo una persona que tiene 12 horas de ayuno y entrena en ayunas, o hace una actividad, o camina en ayunas, o una persona que es sedentaria y está en ayunas. ¿Sí? Porque hay una demanda energética distinta entre los sujetos. Entonces puede ser que una persona con 12 horas de ayuna, haciendo un ejercicio, sea lo mismo energéticamente para el cuerpo lo que utilice, la energía que utilice, a una persona que hace capaz 16 horas de ayuno, pero es sedentaria. Entonces ahí habría que ver cómo es la actividad física de la persona, ¿sí? Y diferenciar 12 horas en una persona sedentaria o 12 horas en una persona activa. Bien. Y antes de empezar a decir cuántas horas, cada cuántos días, si son días seguidos, si son días salteados, si son siempre los mismos días salteados o si tenemos como que sorprender al organismo. Si ustedes pudieran decir un par de efectos benéficos que puedan tener en general los ayunos. ¿Por qué uno quisiera hacer ayuno? ¿Cuál sería, cuándo buscaría yo hacer ayuno?
o qué es lo que puedo conseguir? Primero, para buscar los beneficios tenemos que entender que el ayuno es una estrategia que no debe ser de primera línea. O sea, nosotros además del ayuno tenemos que priorizar la calidad de nuestra alimentación, porque eso es un eje fundamental. Si nosotros creemos que con el ayuno vamos a solucionar temas de salud o de alimentación, no nos va a servir. Entonces, lo que tenemos que sí hacer primero es asesorarnos o bien llevar adelante una alimentación saludable, una alimentación equilibrada, y podemos utilizar el ayuno como una herramienta adicional que tiene muchísimos beneficios. Entre algunos de ellos se utiliza y hay evidencia de uso para el descenso de peso, para la disminución de la grasa abdominal, para favorecer el sistema inmunológico, para favorecer nuestra microbiota intestinal. Nos ayuda a regular el ritmo circadiano, estos relojes biológicos que tenemos y que regulan todos nuestros procesos metabólicos. Nos ayudan a las enfermedades cardiovasculares para favorecer la frecuencia cardíaca, disminuir las grasas, el LDL, el colesterol. Nos ayudan a la neurogénesis, a fabricar nuevas neuronas. Fede, no sé si querés contar vos un No, poco está más bien. para no No, seguir hablando tan largo. no, está Puede perfecto. contar, Sí, porque uno cuando habla de ayuno, generalmente aparece la palabra autofagia. ¿Querés contarnos, sí. vos que sos fisiólogo, qué es la autofagia y el tema del ayuno? Y si uno dice entrenar en ayunas o no, que también se escucha, ¿cuál es tu...? La autofagia es un proceso que significa de comerse uno mismo, como dice autofagia, ¿sí? ¿Qué significa? Como un autorreciclaje cuando el cuerpo está en condiciones de baja energía, es decir, en un déficit calórico, un ayuno, lo que hace el cuerpo es recicla sus componentes disfuncionales para obtener energía. ¿Qué componentes son disfuncionales? Por ejemplo, las mitocondrias, ¿sí? Entonces, mitocondrias enfermas o tejido en que no tiene una funcionalidad, proteínas, se reciclan, ¿sí? Y generan la energía para ese momento. ¿Qué significa eso? Es decir, significa, por ejemplo, prevención de enfermedades. Es decir, la autofagia lo que generan, como ejemplo, si tenemos mitocondrias enfermas, puede ser que tendremos síndromes de degradación de la glucosa, es decir, síndromes metabólicos. Eh, entonces, la autofagia ayudaría a la prevención de enfermedades y también, por ejemplo, la mayor evidencia que existe es el tema de los cánceres, ¿sí? Y el tema de la neurodegeneración, ¿sí? Es decir, lo que haría la autofagia sería eliminar las células que serían posiblemente cancerosas por un mal funcionamiento de la célula, ¿sí? Y prevendría ese tipo de enfermedad y también, por ejemplo, enfermedades tipo el Alzheimer y demás. Es decir, se ha Y, postulado eso como principio. Ahora es un campo realmente muy nuevo. También vale destacar eso, la mayor cantidad de evidencia es de sujetos de experimentación animal, ¿sí? De ratas, pero bueno, es un campo muy prometedor para lo que viene. y si uno dice, a ver, y si yo no hago ayunos, el proceso de autofagia, ese proceso de limpieza que hace la célula, de reordenamiento, de decir esta proteína está Sí. mal, la voy a... ¿La autofagia se hace igual o se hace a menos velocidad porque yo estoy entreteniendo a las células con otra cosa? Porque yo había visto Sí, en algunos posteos decir, no, la autofagia siempre existe, independientemente de que uno haga o no ayuno, pero ¿cómo es esta cuestión de que pasa o no pasa la autofagia, este proceso de limpieza que es necesario? sí, respondo yo. La autofagia se puede estimular de un montón de formas, no solamente con un ayuno, ¿sí? La autofagia es necesaria, es decir, para que suceda la autofagia se necesita una baja cantidad de energía, ¿sí? Puede ser un déficit calórico, puede ser una dieta cetogénica, el entrenamiento de la fuerza también estimula la autofagia, eh, el llevar un ciclo circadiano también acorde a nuestro metabolismo aumenta la autofagia, hay muchos procesos que lo aumentan. Por eso el ayuno es una herramienta más, capaz, más fácil de concretar que, por ejemplo, no sé, si trabajas de noche, entonces cosas O que el no puedes ayuno puede regular. ser una herramienta más para este proceso que sabemos que es benéfico. Ahí, Exacto. bueno, vos hablaste de lo que uno come, porque, a ver, hablamos del ayuno, el periodo que uno no come. Ahora, cuando uno come en el periodo de ingesta, porque acá se puede sumar el concepto de restricción calórica.
Yo en el periodo que Exacto. ¿voy a comer lo mismo que si no hiciera ayuno o voy a comer menos? Es decir, ¿el ayuno se acompaña con restricción calórica o en ese periodo como todo lo que hubiera comido si no hago ayuno? ¿O son dos posibilidades diferentes? Bueno, ahí son dos posibilidades diferentes y hay distintos modelos. Uno es, por ejemplo, solo ocuparme del tiempo, de la cantidad de horas en las cuales estoy comiendo, ¿sí? De fijar una ventana de alimentación más cortita, que podría ser este modelo de alimentación restringida en el tiempo, donde, ¿qué digo? De las 24 horas del día, dedico a comer 8 y el resto del tiempo no como alimentos, ¿sí? Y ahí yo podría tener lo que se llama una alimentación ad libitum, comer lo que quiero. Pero esta es la principal trampa, porque si yo como todo lo que quiero en cantidad y en mala calidad, los resultados no van a ser los mismos. Es esto que nosotros decíamos. Importa muchísimo, la mayor evidencia con este modelo de alimentación restringida en el tiempo se vio cuando, primero, las horas de ayuno se hacen más durante la noche. Ejemplo, hago una cena temprano, tipo 8 de la noche, ¿y qué hago? Tomo el desayuno al otro día alrededor de las 12 del mediodía, o sea, no, o almuerzo directamente o tomo un desayuno tardío. Entonces, extiendo el horario, digamos, nocturno de ayuno, pero la alimentación, en esa ventana de alimentación, preferentemente tiene que ser con alto contenido en plantas. ¿Por qué? Porque también le tengo que dar a mi microbiota todo esto que necesita para funcionar correctamente. Entonces, esa podría ser un modelo y una posibilidad. Y después hay otros modelos donde yo alterno un día de ayuno completo y otro día de alimentación también libre, o bien hay otros modelos como que se llama 5-2, son 5 días de alimentación y 2 días que no son consecutivos, es decir, en algunos momentos separados en la semana, que yo hago una restricción calórica, quiere decir que como bastante menos, un 25% de las calorías, por ejemplo, de lo que como habitualmente, ¿sí? Por ahí los que se van enganchando, es importante entender que todo esto requiere muchas veces un acompañamiento profesional, sobre todo si uno tiene una enfermedad. Entonces, estamos tratando de definir conceptos, pero para que se entienda que esto es algo también complejo y es en función de lo que se quiere obtener. ¿Y en qué personas no se recomienda el ayuno? Porque hay casos, sabemos que no es necesario, que no es Sí. recomendable. ¿En qué casos uno? Algo que no nombramos como para qué sí se usa, que es re fundamental, es para el control del azúcar en sangre, de la glucemia. Entonces, para mantener una glucemia baja, para que haya una mayor sensibilidad de la insulina, también se utiliza el ayuno intermitente. Está contraindicado en los niños, en las embarazadas, en las mujeres en periodos de lactancia, en los ancianos, en las mujeres con amenorrea o baja cantidad de grasa corporal, en personas con trastornos de ansiedad, en trastornos de la conducta alimentaria, en una insuficiencia hepática o renal avanzada. Y después tenemos que tener cuidado en personas que reciben medicamentos como antihipertensivos o hipoglucemiantes, porque ahí vamos a tener que controlar, digamos, que no haya una baja de la tensión arterial o de la glucemia. Eso sí requiere un control, digamos, con un profesional. Y ahora, pero uno dice, a ver, si yo estoy sano, ¿para qué quisiera el ayuno? ¿Para qué me serviría el ayuno? Yo tengo una También respuesta, pero no, ahora que me gustaría conocerla de usted. el ayuno lo que ayudaría es, como decís vos, a no también estar sobrealimentado. Vos podés mantener una norma calórica, ¿sí? Y estando en ayuno. Hay mucha gente que, por ejemplo, no le gusta desayunar, entonces también es decir, generaría una sensación de saciedad y comer cuando realmente tiene hambre, ¿no? Como una respuesta fisiológica, un hambre fisiológico, no obligarse a comer un desayuno y un esquema. Yo creo que la autofagia es una de las herramientas o es una eh, de las cosas beneficiosas del ayuno, ¿sí? Porque estás como dando al cuerpo lo necesario para sobrevivir, ¿sí? Estás haciendo evolutivamente lo que el cuerpo está diseñado. Sí. El cuerpo, sí, sí, sí. Hay otro tema
todos queremos ser jóvenes y Sí, longevos. sí, Entonces, Ahí va. el, el- Está demostrado que, que el ayuno prolonga la expectativa de vida y la calidad de vida. Y sí, también hay una cuestión que muchas veces no tenemos en cuenta, que yo lo posteé hace unos días, que es la inflamación de bajo grado, o lo que le dicen también en internet inflammation, que es la inflamación relacionada al envejecimiento natural que todos tenemos. Y es una inflamación que al ser de bajo grado no tenemos ningún síntoma, nada se manifiesta, pero sabemos que una inflamación de bajo grado que se perpetúa en el tiempo puede terminar en un cáncer colorectal. Entonces uno dice, mira, yo me siento bien, pero igual voy a meter un par de días de ayuno, porque sé que eso a la larga tiene efectos benéficos. Aunque hoy, uno digo, mira, no necesito bajar la glucemia, no necesito bajar el colesterol, no necesito bajar de peso, pero, como decía Fede, tampoco estar... Hay una cuestión, creo que de sentido común. Si uno no come, se muere. Sabemos que uno no come, se muere. Y si yo estoy comiendo las 24 horas al día, también me voy a morir. Entonces, en el exacto. medio, entre el no comer y el comer tiene que haber un punto de equilibrio o un punto óptimo como cualquier respuesta biológica. Entonces yo creo que esta inflamación de bajo grado es una causa para decir, mira, si puedo, si me gusta, si lo tolero, meto un par de días de ayuno por semana y es probable que... Exacto. exacto. Además, pensemos que toda la investigación del ayuno nace en Okinawa, en el norte de Japón, donde se empieza a estudiar a estas comunidades de personas muy longevas que no tenían enfermedades cardiovasculares, que tenían poca demencia. Entonces empezaron a ver qué hacían estas personas. ¿Qué hacían? Tenían momentos de ayuno por las actividades que tenían, que cultivaban la tierra, hacían reiki, cuestiones relacionadas con el estrés, se movían todo el tiempo. Entonces, entendamos que es un combo de un montón de cosas, que una herramienta que podemos utilizar es este modelo de ayuno, pero para empezar a hacerlo, eso también es importante, que no es como un botón que uno apriete y digo, bueno, mañana clavo 16, 18 horas sin comer. No, lo voy haciendo de manera progresiva, pruebo un día, después puedo dejar de hacerlo, puedo probar otro día, me tengo que mantener muy hidratado, porque el tema ahí es que yo no pierda tampoco electrolitos. Entonces, hay cuestiones también en esta, digamos, ganas de empezar que tengo que ir controlando y prestándole atención. Fede, y en relación a las personas hay muchas personas que entrenan a la mañana, hacen actividad antes de salir al día laboral. El tema del ayuno y el entrenamiento, ¿o es necesario hacer un buen desayuno para ir a entrenar o no? ¿Cómo lo No, ves? no, eso depende de la persona. Sí hay dos cosas distintas que pasan fisiológicamente en una persona que está en ayuna que no. Cuando uno entrena en ayuna, es verdad que hay una mayor liberación de los ácidos grasos que están en el cuerpo al torrente sanguíneo, ¿sí? Para utilizarse en el músculo. Eso pasa cuando estamos en ayuno. Ahora, eso no significa que tampoco vamos a perder más peso, ¿sí? Porque si nosotros no utilizamos a lo largo del día esos ácidos grasos, ¿sí? Se vuelven a esterificar en el adipocito. Entonces, se puede entrenar en ayuna, ¿sí? Es una estrategia para pérdida de grasa, se oxida más grasa, pero también hay que tener en cuenta qué se hace después a lo largo del día. Porque una persona que entrena en ayunas, ¿sí? Y después termina y se come no sé, un plato de ravioli así, bueno, nada, oxidó más grasas durante el ayuno, entrenamiento en ayunas, pero después tuvo una ingesta calórica demasiado alta para aprovechar ese timing de respuesta, ¿no? Y por eso Bien, también es muy importante ya no el tejido graso, sino ya el músculo. Cuando nosotros estamos en ayuno y entrenamos, hay una degradación muscular, ¿sí? Es importante saber que a lo largo del día el músculo se va degradando y se va catabolizando y anabolizando, ¿sí? Se va perdiendo y se va ganando, ¿sí? En una tipo curva, ¿sí? Y eso depende del estado de ayuno del cuerpo. Cuando nosotros estamos en ayuno y entrenamos, perdemos o tenemos prevalencia a perder tejido muscular, entonces es muy importante que cuando rompamos ese ayuno después del entrenamiento y comamos una proteína de alto valor biológico, ¿sí? Para poner un freno ahí y no perder masa muscular, ¿sí? Que a lo largo del tiempo, obviamente, si es agudo no pasa nada, pero si es a lo largo del tiempo, puede llevar a pérdida de músculo.
Ahí dijiste la palabra mágica, romper el ayuno. Y hay infinidad de preguntas de qué cosas rompen el ayuno. ¿Qué es romper el ayuno y qué cosas rompen? Y si la ruptura del ayuno es como un mazazo o uno puede ir saliendo gradualmente. Porque yo creo que no es lo mismo tomarme un té con 2 cucharadas de azúcar que comerme un omelette con un yogur y un... O sea, el volver a tener actividad metabólica depende de lo que yo esté comiendo. ¿Qué sería entonces? ¿Qué cosas que dice cuándo uno corta o rompe el ayuno? ¿Lo respondo yo? Los dos, van a responder los Vamos. dos. Es decir, romperíamos el ayuno cuando ya ingeríamos una comida. Ahora, depende de la comida, ¿sí? No es lo mismo comer, como decís vos, una cucharada de miel con alto índice glucémico o un arroz integral que se va liberando, los carbohidratos se van liberando más lentamente. Ya se rompe el ayuno a partir que lo ingerís, ¿sí? Pero como decía Guada, vos tenés que tener un equilibrio durante todo el periodo de alimentación. No está mal frenar el proceso con una miel, con algo que repare el ayuno estrictamente. Tampoco es catastrófico, ¿sí? En romper el ayuno estrictamente, porque no dice no. Pero bueno, lo importante es que haya un carbohidrato, ¿sí? Y una proteína para proteger el tema del músculo. Y para vos, Guada, como Y, nutricionista, ¿qué un par de opciones para salir bien del ayuno? Para decir, bueno, vuelvo a tener actividad metabólica. en Bueno, realidad sí, yo perdón, preferiría todo en lo que realidad tiene, casi siempre tenemos actividad metabólica, aunque estemos haciendo ayuno. Pero bueno, exacto. A ver, salir del ayuno podría ser vegetales, frutos secos, también puede ser algo con huevo donde tengo una proteína de alto valor biológico. O sea, la idea es que si nuestra mentalidad va a ser salgo del ayuno y me morfo todo, no sería la interpretación que tenemos que hacer. O sea, nosotros tendríamos que planificar la alimentación. Sirve mucho el tema de los vegetales por la fibra y por todos los componentes bioactivos que tienen, o las frutas. Los frutos secos, puede ser la palta, ¿sí? También, si me toca el almuerzo, voy a planificar un almuerzo, obviamente, priorizando los cereales de grano entero, las legumbres, proteínas de alto valor biológico. Lo que es importante durante el transcurso del ayuno para entender qué rompe y qué no el ayuno mientras lo estamos queriendo practicar. Primero, tenemos que estar muy bien hidratados, no pueden pasar 16 horas o 18 horas sin beber líquidos, y también podemos ir reponiendo estos minerales, si nos hacemos quizás un caldo de verduras que esté colado, nos tomamos solo el líquido, no es que le ponemos calditos comprados a eso, sino las mismas verduras hervidas, y luego colamos y nos tomamos el líquido. Muchos utilizan los llamados caldos de huesos, que también se pueden consumir colados, cualquier tipo de infusión, pero que no tenga azúcar. Entonces ahí cuidado con el café torrado o algunas bebidas que pueden llegar a tener azúcar en su composición. Entonces, sí lo que pueden usar puede ser agua o infusiones tipo té, con jengibre, con canela. Algunas personas usan el agua por ejemplo, de las semillas de chía remojadas, el agua cuando uno tiene demasiado apetito y quiere calmar un poco el tema del hambre hasta que se acostumbre. ¿Qué más? Una pregunta que es Bueno, recurrente, si el kefir corta el ayuno, sí, el kefir de agua tiene cantidades de azúcar que los nódulos no terminan de fermentar todo, pueden tener 15, 20 gramos de azúcar por litro, que yo no lo siento al sabor, y eso es azúcar. O sea que el kefir no sería una bebida para beber durante el periodo de ayuno, eso desde ya, que es una bebida muy recurrente. Y sí entender, claro, y ahí lo habían escrito también, las bebidas calientes, cuando uno siente esta sensación de hambre, también calman un poco este tema, así que sirven estos caldos o estas infusiones calientes como estrategia para ir, digamos, acostumbrándonos. Y hay algo, porque también todos nos gusta saber cuál es el mejor, cuál es el mejor, cuál es el mejor. Todos sabemos, si uno revisa la bibliografía, que se han hecho prácticamente tantos esquemas de ayuno como trabajos se han publicado. Yo veía uno que eran 5 días por mes durante 12 meses. Después tenés el que vos decís 5-2. Dependiendo de la cantidad de día tenés las horas.
¿Cuáles son los esquemas que ustedes han visto como que funcionan? ¿O todos funcionan o todos funcionan un poco? Lo que hay que entender también es el balance semanal de calorías, ¿sí? También lo que es la ayuda, lo que el ayuno ayuda es a capaz no contar las calorías, ¿sí? Del día. Por ejemplo, si yo no desayuno, no tengo una primera comida a la mañana, puedo estar cortando dependiendo de la persona, entre 400 a 600 calorías, ¿sí? Entonces ya parto con 600 o 400 calorías menos al día, ¿sí? Y en la semana eso lo multiplicas por 7, bueno, tendrías una caloría total, que también si vos mantenés las mismas calorías de déficit, por ejemplo, no haciendo ayunos, pero haciendo comidas más chiquitas, ¿sí? La cantidad de peso perdido y los beneficios metabólicos son los mismos, ¿sí? Hay un montón de trabajos que han comparado diferentes patrones de ayunos con la misma restricción calórica semanal, ¿sí? Y han llegado a la conclusión que lo que importa, a fin de cuentas, es las calorías consumidas. Después, la estrategia se puede adecuar a cada persona. Hay personas que resulta mejor el ayuno, otra capaz de hacer 5 comidas bien chiquititas a lo largo del día. Eso es lo que dice la ciencia. Por eso el ayuno tiene un No, montón de no hay metodologías. un único patrón ni el que sea el mejor de todos. Hay varias No, posibilidades tal y cual. tener esa flexibilidad. Y respecto a arrancar, uno dice, bueno, voy a hacer la última comida a las 6 de la tarde y arranco a las 8 de la mañana, o hago la última comida a las 10 de la noche y arranco a las 12 del mediodía. Esta cuestión de pasarse sin comer más en el periodo nocturno que Mm. diurno. ¿Hay también alguna diferencia? Es el famoso Ahí Ramadán. sí, Sí, ahí vamos. claro. Ahí vamos. Ahí vamos. A ver, varias cosas que me parece súper importante tener en cuenta. Como decía Fede, a veces, no, a veces no, la evidencia muestra que muchas veces los resultados se consiguen igual si uno organiza la alimentación sin hacer los ayunos. Entonces, eso es importante también, no es la única estrategia, es una estrategia más, y hay personas que realmente están muy acostumbradas a comer muchas comidas al día y esto les resulta impracticable o les genera un estrés adicional que no va, o sea, que quede claro que no es la única forma. Y dentro del modelo hay millones de formas. Lo que sí es importante es que todavía no hay un grado de evidencia para hacer recomendaciones a nivel poblacional. ¿Por qué? Porque los estudios que hay son muchos hechos en roedores machos, en animales, y los estudios en humanos todavía son muestras muy pequeñas y se han hecho en personas con diabetes, con sobrepeso, obesidad, y no son extrapolables a toda la población. Son Entonces, en poblaciones eso tenemos que tener donde el ayuno tiene sentido. Y bueno, y uno dice sobrepeso y claro, obesidad. Según las últimas Sí, encuestas y cosas, 2/3 de la población tienen sobrepeso y sí, obesidad. Entonces yo creo que hay sí. muchos casos donde esto totalmente. puede ayudar. Y yo creo que en el futuro, esta herramienta, lo que tenemos que pensar es que es de cero costo, Sí. y eso es Mm. impresionante, esto que tiene a favor, que es fácil en un punto de llevar adelante porque no necesitas, digamos, más que reorganizarte con los horarios. Entonces, en ese sentido es muy beneficioso. Y uno de los modelos más estudiados, que esto vos preguntabas de las horas, es un poco este del 16 horas de ayuno, 8 horas, consumir los alimentos en 8 horas durante el día, y los mayores beneficios se ven cuando este periodo de ayuno es durante la noche. Ajá. Y cuando la alimentación incluye una enorme variedad de alimentos basados en plantas, ¿no? Que no quiere decir que no se puedan consumir alimentos de origen animal, pero sí un alto porcentaje de plantas, porque acá involucramos a nuestra querida microbiota en esto que... Exacto, eso, como vos decís, no hay muchos estudios que hayan estudiado la microbiota intestinal en humanos, pero los pocos que hay apuntan más o menos todo a lo mismo, que aumentan las familias como Lactobacillus, Bifidobacterium, Prevotella, Akkermansia, que son los anaerobios estrictos, los productores de ácido butírico, de ácido graso de cadena corta, y disminuyen especies proinflamatorias como las fusobacterias. Y yo siempre cuento una anécdota, es graciosa, pero estas cosas extremas ayudan a pensar. Hay un estudio hecho en osos que hibernan, que es probablemente el modelo de ayuno más extremo, porque el oso hiberna varios meses, y ahí se ve que hay una reprogramación de la microbiota donde bajan las especies proinflamatorias. Entonces,
Sobre la microbiota hay evidencia de que el ayuno aumenta estos grupos como Akkermansia, como Prevotella, que son los anaerobios estrictos que producen el ácido butírico, que es antiinflamatorio, y de ahí uno puede relacionar los efectos antiinflamatorios. Fede, ¿querés contar lo que ibas a decir del Ramadán? Ah, Es interesante. bueno, sí, el Ramadán, bueno, el que sabe, no sabe, es el ayuno religioso de los musulmanes, ¿sí? Lo que se hace es, se consume la última comida antes que salga el sol, y todo en el periodo del día, lo que dura el sol, no se consume ningún alimento y se vuelve a comer cuando anochece. Entonces, lo que significa que la persona está en ayuno Y mientras eso lo hacen durante, creo que un mes un seguido. mes, exacto, Eso un lo mes hacen seguido. todos los días, exacto. Sí. Bueno, las personas estas hacen ayuno durante la actividad, sí, mientras están en el día, y lo más curioso es que justo entra y fue importante en deportistas porque justo entra en la temporada del Mundial de Fútbol y las Olimpiadas, ¿sí? Que los dos son los dos eventos deportivos más famosos del mundo, ¿sí? Y los musulmanes son un montón, entonces la ciencia se empezó a preocupar qué pasa con el ayuno diario durante el día, ¿sí? Y el rendimiento deportivo en estos atletas de élite. Entonces, más o menos eso fue en el 2007, donde se empezó la ciencia a demostrar los efectos que tenía el ayuno en deportistas. Entonces, el ayuno también sirve a deportistas para utilizar los sustratos energéticos más eficientemente, por ejemplo, los ácidos grasos, el glucógeno, y poder utilizarlo, por ejemplo, como una etapa de preparación, ¿sí? Pero bueno, también había que tener un cuidado por el tema de la hidratación, ¿sí? Había un mayor índice de calambres, por el tema de la mala hidratación, de la falta de minerales, ¿sí? Y después se empezó a ver qué pasaba con el músculo, ¿sí? Si perdían masa muscular durante el ayuno y la actividad física, y eso dio a pie a después estudiar los otros métodos de ayuno, ¿sí? Después se empezó a interesar con el 16-8, con el 5-2, en deportistas que capaz buscaban una mejora de peso para capaz competencias, como por ejemplo el boxeo, que bueno, se compite por límite de peso. Ahí empezó todo el mundo del ayuno junto a los deportistas o atletas. Bien, y si una persona dice, bueno, mira, me interesa esto que están hablando del ayuno, pero yo no tengo aparentemente ninguna condición que tenga que corregir, no tengo diabetes, no tengo hipertensión, pero uno dice, bueno, estoy pensando que puedo tener esta inflamación de bajo grado, que probablemente todos la tengamos, Sí. y la quiero ayudar. ¿Me lo mando a hacer así solo o por ahí es conveniente, bueno, voy a hacer una visita a un médico clínico y me voy a hacer un perfil de perfil lipídico, una glucemia y me voy a tomar la presión durante los días que haga el ayuno, es decir, un mínimo acompañamiento médico, al menos la primera vez que lo hago, o me mando solo? A ver, siempre el acompañamiento médico acá lo vamos a priorizar y como todos sabemos es bueno tener un control médico periódico. Entonces, en ese sentido es importante también para ver qué resultados empiezo a tener con esto, ¿no? Entonces el planteo sería, ¿podría mandarme a hacerlo solo? Y la verdad que En podría, principio, es una posibilidad. sí. En principio sí, y mucha gente lo hace, pero lo importante que creo que tiene que quedar como concepto acá es, necesito hacer hincapié en hidratarme muy bien, en que si yo empiezo con esta estrategia, puede ser que empiece a sentir irritabilidad, dolor de cabeza, que eso se puede ir acomodando por quizás a las semanas de haber comenzado, y que no es algo para empezar, como decíamos, de una manera, de un día para el otro, un montón de horas. Esto requiere ir acostumbrándonos, podemos empezar como regla básica esto de que tomar 12 horas entre la última comida del día y la primera comida del día siguiente, es algo que realmente no es difícil, requiere una reorganización quizás familiar o propia respecto de los horarios de las comidas, pero eso es algo que no implica un riesgo. Y en ese sentido también vamos a estar favoreciendo
una disminución de la glucemia, una disminución de la insulina, que nos va a favorecer a todos, disminución de la inflamación, esto va a ayudar también. Entonces, es una estrategia que va a favorecer un poquito la autofagia. En el combo, empezar primero por eso, digo, no nos mandemos quizás a hacernos 16 horas de ayuno, sino podemos pasar 12 horas nocturnas, digamos, entre la cena y el desayuno del día siguiente. Me parece que está un poquito ahí el tema. Y por supuesto, también nombramos las contraindicaciones, y si uno tiene una condición de salud, eso es necesario, digamos, coordinarlo con el médico. Por supuesto que también es esto que hay profesionales que lo utilizan y hay otros que no tienen todavía el conocimiento. Entonces, bueno, esto va a ir mejorando con el tiempo, creo yo. Si uno tiene que tomar una medicación qué sé yo, estoy tomando un antibiótico, estoy tomando un antihipertensivo o la T4 y justo me cae en el horario del ayuno, ¿eso lo tengo que consultar con el profesional que me está atendiendo o uno puede tomar y dice, bueno, eso no rompe el ayuno y no habría mayor problema? A ver, uno tiene que consultar primero también por la dosis, porque si tomas un antihipertensivo o un hipoglucemiante, eso te baja la presión y la glucemia, y encima estás practicando una estrategia que también desciende la presión y la glucemia, entonces en ese sentido lo tenés que, pero tampoco podés dejar de tomar tu medicación, o sea, tu hormona tiroidea. Exacto. Yo que tengo tiroiditis de Hashimoto y a veces practico estas horas de ayuno, no puedo dejar de tomar mi hormona tiroidea, o sea, sí. Eso no va a romper el ayuno. Exacto, y siempre de la mano. Una consulta, una aclaración. Hay un trabajo que salió el año pasado sobre, se le hizo entrevista a médicos para ver cómo fue la adaptación de personas que querían hacer ayuno, cómo fue la adaptación de esas personas y cómo se les fue programando para poder hacer un ayuno efectivo, y se vio que, por ejemplo, tardaron 3-4 meses en llegar a las 16-8 continuas, pero en ese periodo de adaptación fue un primer mes hacer 12-12, 5 días a la semana, después 12-14, 5 días a la semana, después 8-16, 5 días a la semana, y después como que se lanzaron a hacer el ayuno continuo durante todos los días de la semana. Pero el trabajo explica que durante ese proceso desertaron un montón de personas, es decir, claro, no es un proceso fácil. Poder sostenerlo, cuando es tan extremo, exacto, tan de repente, poder sostenerlo. Exacto. Y muchas preguntas si se puede perder masa muscular. Queriendo perder grasa, termino perdiendo masa muscular. ¿Hay algo que uno esté haciendo mal o no haya que hacer para no caer en esto? Lo que pasa es que cuando uno hace una estrategia para perder peso, indefectiblemente se va a perder masa muscular, ¿sí? Por un timing de comidas, déficit calórico, etc. Hay posibilidad de no perder masa muscular dependiendo también del entrenamiento. Entonces, claro, cuando uno está haciendo una estrategia para perder peso, es muy importante el entrenamiento, ¿sí? Porque el entrenamiento le da al músculo una señal celular que lo hace crecer, lo hace mantenerse, a pesar que no recibe los nutrientes necesarios, ¿sí? Entonces es muy importante saber que cuando uno hace una estrategia para perder peso, incluyendo el ayuno, puede llegar a perder músculo. Ahora, se puede hacer cosas para que esto no suceda. Entrenamiento, cantidad de proteína diaria recomendada para pérdida de peso, y otras cosas más, que tipo minerales, vitaminas, también para mantener la fisiología del músculo intacto. Perfecto, vamos a tratar de responder algunas preguntas de la gente también, porque si no después nos dicen que son aburridos. No sé si ustedes vieron alguna que les parece que sea interesante, a mí no me... No aparecen. A ustedes no les aparecen, me aparecen a mí, a ver. Bueno, pasa que yo creo que más o menos lo de si todos los días se ayuna, dijimos que si uno lo quiere hacer todos los días, en principio lo puede hacer todos los días, pero aparentemente con este régimen de 5-2, 4-3, también funciona, no hay un único patrón, ¿no es cierto? Exacto. Y también está bueno descansar, no utilizar una estrategia siempre de por vida, o sea, uno va probando qué resultados quiere encontrar, entonces puede probar algún día a la semana, después aumentarlo progresivamente, después una semana no hacerlo, digamos, no hay una evidencia tan clara de qué hacer. Y probablemente, no sé cuál es la opinión de ustedes,
En biología las cosas no son directamente proporcional. No es que si yo hago el doble de ayuno voy a tener el doble de resultados. Ninguna curva en biología, vos Fede lo podés saber, responde eso. Entonces, también sacarse No, la presión de que si no lo hago al extremo no voy a tener ningún resultado. exacto. Y también importante Exacto. es tener en cuenta algo que el ayuno, como hacer una pérdida de peso, una estrategia de pérdida de peso es el tema de la masa muscular, ¿sí? La masa muscular es un indicador de calidad de vida, ¿sí? Y entonces, más que nada en personas avanzadas, eh, necesitan tener una cantidad de músculo activo necesario. Entonces, el ayuno prolongado no es bueno, ¿sí? Pues ya afectaría la que es la masa muscular. Entonces, tengan cuidado ahí también, ¿sí? Sí, el El ayuno tiene prolongado, porque hay personas que por ahí dicen 24 horas de ayuno. ¿Eso ya es algo que puede rozar en lo peligroso? sí, dependiendo también de la persona. No, no sé si se hace de manera aguda, ¿sí? Es decir, hice un ayuno una vez cada, no sé, una vez por mes, una vez cada 2 meses. Ahora, hacerlo una vez por semana sí puede llegar a ser peligroso, pues estaría degradando también la masa muscular, ¿sí? Y la masa muscular tiene propiedades endocrinas, es reguladora del azúcar, ¿sí? Tiene un montón de actividad metabólica importante. Entonces también es eso, es la relación, como decías vos, Gaby, el tema de no más ayuno significa más beneficio de la salud, sino una relación correcta entre ambas. Bien. Es muy importante no solo lo que no se come, sino lo que se come. O Ujú. sea, ese es el concepto clarísimo. Tal Hay cual. varios estudios que mostraron cuando, sobre todo el impacto en el microbioma, si vos mientras comes vas alimentando estas bacterias intestinales, no es lo mismo que hacer un ayuno solo de agua, ¿se entiende? Entonces, el beneficio es planificar estos momentos de reposo digestivo, pero darle mucho hincapié a qué alimentos estoy eligiendo en los momentos de sí consumo Yo de creo que alimentación y además para... ese es un muy buen punto. Es decir, a ver, yo me voy a alargar a hacer ayuno, pero ¿qué como cuando como? Porque si uno dice, en el periodo de ingesta me voy a comer una hamburguesa de McDonald's, otra hamburguesa por ahí tal vez no voy a tener el beneficio que busco. Entonces yo creo que primero ver la calidad de lo que como cuando como y después pensar en restringir las horas y tal vez después restringir también las calorías o la cantidad que como en esas horas que, o sea, la restricción calórica puede darse o no puede darse. Uno puede comer la misma cantidad Sí, de comida, pero en un periodo más corto. exacto. Puedes hacer ayuno, Exacto. pero puedes comer una cantidad de calorías y ya perdería el significado para que uno es ayuno. Perfecto. El Instagram tendría que tener una forma más fácil de buscar las preguntas, porque apenas tengo una limita, Por ejemplo, che, y tengo miedo de cortar el coso y que me maten, porque la gente les manda muchísimos saludos, dice que bien que explican, que guardamos en eh, vivo. ay, qué amorosos. Si la gente toma los desayunos que tomás vos, por ejemplo, Sí. está todo bien. Esos, esos, esos cuentan. Eh, Eso cuenta. esos cuentan. Entonces, un poco como para ir redondeando, yo creo que lo principal es lo que ustedes marcaron, quienes no tienen que hacer ayuno. Esa es una. ¿Quieren que Exacto, lo repasemos? Quienes no tienen exacto. que hacer ayuno. Personas con trastorno de la conducta alimentaria. Personas mayores, o sea, de ancianos y adultos mayores. Personas, mujeres con amenorrea o muy bajo peso, desnutridos, por supuesto, embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, personas con insuficiencia renal crónica o avanzada o insuficiencia hepática avanzada. Ojo cuando están desregulada la hormona tiroidea, hay un hipertiroidismo que no está controlado, ¿sí? Entonces cuando tenemos temas tiroides tenemos que ver cuándo se usa y cómo. Y personas con trastorno de ansiedad, porque este tema nos puede generar un estrés Sí. tan Mm. alto, el tema de cumplir, no cumplir los horarios, que no es beneficioso desde ese punto de vista. Y después hay digamos, indicaciones en el medio, que sería, bueno, lo vamos viendo. Alguien pregunta si el vino corta el ayuno. El vino tiene azúcares también que quedan de la fermentación. Claro, uno El piensa, alcohol también te da la calorías también. y claro, El exacto. al- Qué lástima, es Explicarle qué una a la gente, lástima. lástima. exacto.
Pero tiene Exacto. resveratrol, que bueno, es un antioxidante. Claro, y tiene polifenoles que le hacen bien a la microbiota. Entonces, sí y no. Es un poco como todo, un poco y un poco. Y un poco y un poco. Y, no, y aparte, este concepto de que el ayuno no es como una tecla on-off. Tal Uno, cual. dependiendo de la cantidad de calorías o de alimentos, va a ir poniendo en marcha ese metabolismo. Si yo me tome una copita de vino, y bueno, como vos decís, Fede, tiene alcohol, tiene un poco de azúcar remanente, y un poco me va a sacar del ayuno, pero no es lo mismo que comerme un plato de ravioles. Tal cual. Exacto. Es Y decir, algo Personas que con dijo, gota tampoco, ¿cómo? tampoco estaría indicado, personas con gota tampoco estaría indicado por aumenta el ácido úrico. Eso también. Y esto que vos decís, no es que hago 10 horas de ayuno, se aparece la tecla de la glucogenolisis y hago 13 y aparecen los cuerpos cetónicos, o sea, mm, el organismo no funciona Es así. todo gradual en el organismo, Entonces, sí. además sí, como decía, en la biología no es uno más uno, no es dos, es decir, No, puedes exacto. hacer ayuno, pero capaz estás en movimiento, entonces ya tenés una mayor producción de cuerpos cetónicos, entonces no es lo mismo una persona X que una persona B. Eso por eso también hay que conocerse o con estudios y saber Fede, cómo... mucha gente pregunta después de cuántas horas de ayuno empieza la autofagia, pero creo que otra vez no es on-off, sino más o No, menos exacto, a partir exacto. de, Sí. ¿y a partir Y de cuánto? algo, y algo más o menos se ha indicado, mira, el pico máximo se ha dado 24 horas Ah, en humanos, ¿sí? De ayuno solamente, sin hacer entrenamiento, sin hacer tipo de sin medir a tipo de alimentación y demás, antes, previamente. Pero algo muy importante es mencionar que los ensayos de ayuno, como decía Wada, son modelos de animales, ¿sí? no. La mayoría. Y las ratas, metabólicamente, no son como nosotros, ¿sí? Ellos viven 2 años y tienen metabólicamente eh, 5 veces más actividad que nosotros, 5 veces más cantidad de latido por minuto. Entonces, 16 horas en una rata, habían hecho el cálculo que son como 3 semanas en nuestro cuerpo de ayuno. Claro, Entonces, tengamos en cuenta que los datos a veces de modelos animales no se extrapolan a directamente, humanos, ¿sí? exacto. Eso es también bastante importante de mencionar. Y si vos tendrías que dar un par de esquemas, decir, porque hay gente que necesita que le digan, bueno, orientar, da dos o tres esquemas de ayuno, ¿cómo lo harías? El que más se utiliza es el 16-8, ¿sí? Es el 16 horas de ayuno y 8 horas de alimentación con 3 ventanas de alimentación dentro de las 8 horas. Ese es el que más se utiliza. ¿Y Y bueno, también, cuántos días a la semana? y eso depende de la persona, porque por ejemplo, vos hay gente que lo hace todos los días, hay gente que lo hace día por medio. eh, Como habíamos mencionado en un principio, lo que importa es el balance calórico semanal. Es decir, la que hace 16-8 todos los días, capaz, o no capaz, va a tener menos calorías ingeridas, menos calorías ingeridas que el que lo hace menos veces. Es decir, eso también depende de cada persona. Guarda, yo lo utilizo. sí, no, yo escuché, en estos días han llegado que hay nutricionistas que desaconsejan de líneas generales el ayuno. Ujú. ¿Por qué te parece que son distintas escuelas, distintas formas de pensar, o que por ahí no? A ver, yo creo que como todo, primero hay que tener criterio y basarse en la ciencia, ¿no? Entonces, y hay que manejar casos individuales, no podemos hacer una recomendación general para todos. En mi caso particular, hace mucho tiempo yo no era no estaba muy a favor, pero la verdad que uno se va informando y va utilizando esta herramienta. Primero, como decíamos recién, primero ayudas a la persona a reordenar toda su alimentación en función de sus necesidades, pero muchas veces te sirve como una herramienta adicional cuando, por ejemplo, hay personas que no pueden, se estancan en el peso o no pueden bajar de peso, o querés actuar sobre esta dislipemia o la grasa abdominal. Y como decíamos en la frecuencia, a veces sirve decir, bueno, ¿qué tal si empezás a probar primero con las 12 horas de ayuno nocturno todos los días? Una vez que lográs eso, ¿qué tal si empezamos con un día a la semana y después quizás pasar a 2 días y después quizás descansar? Pero el hecho también de pautarlo semanalmente, lo voy a hacer los domingos y los jueves y poder lograrlo
es algo que también te motiva a todo el proceso de querer, digamos, ocuparte de tu salud, de tu alimentación, e ir sintiendo que vas cumpliendo ciertos pasos, porque es bastante, digamos, frustrante meterte en la cabeza que esto hay que hacerlo todos los días y vos ni siquiera podés llegar a las 12 horas de ayuno nocturno. Entonces eso al final es contraproducente, Te estresa, es horrible. te estresa. Fede, Te estresa. para los que se engancharon después y como ya nos estamos acercando al final, para personas que entrenan entonces y quieren cómo conciliar el ayuno y el entrenamiento. ¿Entreno en ayunas o corro el ayuno para que no me agarre el ayuno durante el entrenamiento? ¿Es posible las dos cosas? Sí, puedes entrenar fuerza en ayunas, puedes entrenar cardio en ayunas, que es el entrenamiento de running, en bicicleta, perfectamente, ¿sí? Sí, capaz no podrías buscar un nivel. Sí, el que entrena, por ejemplo, hay estudios que el que entrena en ayunas, sí, tenía capaz un poquito menos de rendimiento a largo plazo que el que no entrenaba en ayunas. Pero también eso puede ser algo psicológico, es decir, hay gente que le gusta más una cosa que la otra. También el ser humano tiene una capacidad de adaptación muy grande, entonces personas que nunca entrenaron en ayunas podrían llegar a lograrlo, ¿sí? Aprovechando la ventana del ayuno. Se puede de las dos maneras. Ahora, también depende del objetivo de la persona. Si la persona capaz quiere ganar músculo, y no te aconsejo entrenar en ayunas, porque vos estás usando una estrategia para perder peso y querés ganar masa muscular. Pero se puede perfectamente, no es que no vas a poder rendir. También es un tema psicológico. Hay mucha gente que entrena en ayunas y es un avión, y otras personas que le duele la panza, que se tiene un Sí, hambre. somos También diferentes y hay sí, que ser flexible ante esas diferencias. exacto. Sí, el O sea, cuerpo, redondeando, Gaby, ¿cómo? preguntan por el café con leche, que es muy de la cultura argentina, a ver si se puede tomar o no. Ahí estoy pudiendo ver las preguntas. En realidad lo que se puede llegar a usar, obviamente la leche por sus componentes rompería el ayuno, pero lo que se usa a veces es como la espuma de la leche o no más de lo que podrían ser 50 calorías para romper el ayuno. Entonces, por ahí un cafecito con un poquito de leche podría, podría estar, Podrían dar. digamos, O, par. o sea, en definitiva, hay evidencia científica de que el ayuno tiene efectos para la salud, efectos metabólicos en personas con diabetes, con sobrepeso, con obesidad, que prolonga la expectativa de vida, la calidad de vida, puede controlar esa inflamación de bajo grado, puede reprogramar la microbiota para estas especies anaerobias estrictas que son productoras de butírico, como dijimos, bifidobacterias, Akkermansia o Christensenella, que es la bacteria de las personas que son muy de avanzada edad, pero con un muy buen estado de salud. Guada, ¿querés repetir en quienes no hacemos el ayuno? Yo creo que esa es una de las cosas más importantes. No lo hacemos y alguien más sumó alguna indicación que me había olvidado, pero no lo hacemos en niños, no lo hacemos en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, en adultos mayores, porque corremos riesgo de desnutrición ahí, en eso tenemos que pensar. En mujeres con amenorrea y baja composición en grasa corporal, en personas con trastorno de la conducta alimentaria, porque esto no sería el modelo a seguir, en personas con un alto nivel de ansiedad o de estrés, porque esto podría empeorar la situación, en insuficiencia renal o hepática avanzada, en personas con gota, y después hay un ni, un depende, en si yo tengo diabetes tipo 1, lo tengo que ver, si tengo gastritis o úlcera duodenal, tengo que ver, si tengo el hiper o hipotiroidismo que no está controlado, también tengo que ver, o sea, hay indicaciones que están ahí en el medio que es, necesito sí o sí un acompañamiento médico para control. Perfecto. Yo creo que hemos respondido, acá tenía el machete, hemos respondido prácticamente. genio. Fede, ¿alguna cosa que quieras agregar? No, creo que hemos hablado bastante, abarcamos bastantes temas, pero creo que Perfecto. A lo nosotros importante es personalmente eso. a mí me parece que vale la pena intentar Sí, explorar el sí, asunto, pero como decía Guada, pongámosle tal vez más atención a lo que comemos cuando comemos
que al hecho de no comer, porque si Creo que no, ese es el mensaje importante del vivo. Es decir, sí, démosle sí, yo tanta creo importancia a que lo que comemos al tiempo que no comemos. al tiempo que no Y comemos. que lamentablemente en la vida siempre buscamos soluciones mágicas Mm. para todo, porque el ser humano, además en esta situación mundial que estamos viviendo, necesitas agarrarte de algo. Hay mucha gente que durante pandemia aumentó mucho de peso, o sea, sus valores en sangre están empeorando por ciertos factores, desde la alimentación, el bajo movimiento, el estrés, pero bueno, esto no es una solución mágica, esto es una herramienta terapéutica más, pero que necesitamos darle foco a todo el contexto de Sí. la alimentación y del ejercicio, por supuesto. ¿Y hoy sábado hacen ayuno o no? De ayer hicimos. Eh, O- hoy sábado, no sé, acá no sé si se come, así que por ahí hago ayuno porque están todos encerrados, toda la familia encerrada para que no hagan ruido. Che, gente, bueno, muchas gracias. La verdad que estuvo muy bueno. Los corazoncitos no paran de subir, los aplausos, esto va a quedar grabado, así que el que lo quiera ver, el que lo quiera recomendar, súper gracias por sumarse. Ustedes hicieron una tarea enorme. La llevaron No, adelante. es difícil estar del otro Yo lado, le haciendo las y preguntas, tipo ganó, a lo Mirta. la pregunta que es re fácil, Che, pero alguna vez te toca de anfitrión, está Sí. muy bien. Claro, alguna vez Bueno, así descansás un va a poco. responder. Así que bueno, y la gente que nos está viendo, que los que les interese, mañana es el día de la microbiota, hay un vivo a las 3 de la tarde con 2 expertos españoles que son los que hacen los estudios clínicos de microbiota, porque nosotros acá la guitarreamos, nosotros acá contamos los estudios que hacen los otros, pero esta gente, Mari Carmen Collado y Miguel Gaimonde, son los que hacen los estudios clínicos. Mari Carmen Collado es referente internacional en microbiota de leche materna, ellos son los que generan el conocimiento, va a estar muy bueno. Y después a las 7 de la tarde, uno que tiene que ver más con el eje intestino-cerebro, donde va a participar un rato Facundo Manes, Fabio Nachman, Qué bueno. el enterólogo, Constanza Echeverría, y el director de la Fundación INECO, Marcelo Setkovich. Así que, bueno, 2 vivos mañana. Gracias por sumarse. Una maratón. Guadalupe María, muchas gracias por el tiempo. No quería que te digan María. Fede, un gusto. ¿No? Un placer. Guadalupe nos conocemos personalmente y bueno, ojalá tengamos otras oportunidades de interaccionar. Un Se placer pasaron. compartir este vivo con ustedes dos, la verdad. Gracias, Fede, unos genios. Bueno, que terminen Que bien el tengan lindo sábado. sábado. Gracias a la gente por 500 personas en un momento, así que la verdad que estuvo bueno. Debe haber estado bueno. Qué amoroso. Saludo grande. Que Hasta tengan luego. lindo fin de.